Saludamos porque continuamos con una agenda demasiado importante. Esta semana he tenido que hacer reflexión conmigo y ojalá lo esté haciendo la sociedad, porque cuando uno ve los medios de comunicación dice, ¿qué está pasando? Papá violó a la hija, el menor violó a la niña. De ahí en adelante hay un boomerang de descomposición mental. Así que yo no tengo que hablar más de este asunto. Aquí está nuestro psiquiatra de cabecera, José Miguel Gómez, psiquiatra de cabecera. Eres salud para mí. Saludos a Pablo Maquín. ¿Quién es ese? ¿Pablo Maquín dijiste? Ay, Pablo. Hace falta en esta sesión. Sí, esta sección es de Pablo, que me la ha prestado hoy. Gracias. Y para mí un honor. A mí me gusta conversar contigo, me gusta hablar contigo. Ay, a mí también, eso es recíproco. No, pero es que tú eres demasiado bien entrevistado. A cualquiera le queda bien contigo. Pero pasemos entonces a este tema que hoy quiero presentar para la gente. Los menores en conflicto con la ley. ¿Cuál es el perfil de ese muchacho que ahora se está convirtiendo en un violador? Has visto muchos casos esta semana. La gente tiene los nervios de punta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está promoviendo? ¿Cuál es el perfil de ese menor que llega a consumar un acto de violación y que parece ni siquiera inmutarse? Sí, preocupa mucho en la República Dominicana, y yo pienso que los psiquiatras, los psicólogos, las escuelas, la familia, las iglesias, todo el mundo está impactado, consternado, como que se ha perdido esa capacidad de asombro, porque se está viendo cómo cada día más jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes están participando en actos muy horrorosos. Secuestro, bandolerismo, pandillerismo, acoso sexual, abuso sexual, violaciones, incesto, muertes violentas. Entonces, cuando uno ve todos estos actos que cada día se van registrando, la población se preocupa y pregunta, bueno, ¿y qué pasa con estos adolescentes? ¿Cuál es el nivel de reinserción o el nivel de rehabilitación que tiene la Procuraduría para estos jóvenes? ¿Cuáles son los mecanismos de campañas de prevención o de políticas públicas de prevención que puedan disminuir todo esto que está pasando? Y ahora se está discutiendo mucho lo del código de menor, porque todavía en el código que tenemos, estos menores que hacen actos de adultos los siguen juzgando como menores, y las penalidades son muy mínimas, de 5 de 2 años, y vuelven a la calle y evidentemente vuelven de nuevo a cometer actos de delito. José Miguel, antes de que continúes, quiero ponerme en el contexto del caso de la niña de 4 años que ha muerto en Santiago. Cuando un chico de estos hace un acto de violación, comete un acto de violación bajo los efectos de alcohol o de droga, ¿ese estimulante es justamente el que genera la circunstancia, o ya ese adolescente venía alimentando una mentalidad de depravación? Mira, cuando tú estudias el perfil de esos muchachos y escuchas las informaciones que suministra la policía y la propia comunidad, tú te das cuenta que tienen lo que le llaman indicadores de alta peligrosidad, indicadores de riesgo muy alto. ¿Cuáles son esos indicadores, por ejemplo? Por ejemplo, esos muchachos, la mayoría todos vienen de familias rotas, familias disfuncionales, de familias donde no tenía un tutor en edades tempranas que les fiscalice. Segundo, vienen de deserción temprana, del abandono de la escuela. Fíjate que esos dos primeros espacios, familia y escuela, es donde tú construyes apego sano, vínculo sano, sentido de pertenencia, y donde tú aprendes un aprendizaje social que te permita no hacer daño. Porque en esa familia, en esa escuela, es donde tú aprendes indicadores de valores, de reciprocidad, de solidaridad, o que te ayuden a discriminar cuando tú haces daño a terceros. Entonces, familia disfuncional, deserción escolar a edad temprana, deambulación sin propósito en la calle, deambulan en la comunidad, en edades tempranas empiezan a hacer hurtos o robos, aprenden el aprendizaje de delinquir, transgreden las normas en edades tempranas, no tienen régimen de consecuencia
a nivel de familia ni de la misma comunidad donde viven. Y lógicamente comienzan a edades tempranas, antes de los 13 años, en el consumo y abuso de alcohol o de sustancias, a conductas sexuales a edades tempranas también. Entonces tú dices, hay un prontuario de transgresión ya donde este individuo tiene un aprendizaje anormal, disfuncional, patológico, de transgresión, y donde lo que le duele a uno como trabajador de la salud mental es poder, cómo estos muchachos en su cerebro no construyen ni límites sociales para entender cuándo fallo, no sienten resaca moral cuando transgreden las normas, y ya están acostumbrados a delinquir o a hacer conductas de alto riesgo sin que ellos valoren las consecuencias. Hay muchas preguntas que se desprenden de todo esto. En una familia pobre hay ciertos patrones. Familias que viven muchas personas juntas, muchas veces la habitación de papá y mamá está cerca, o del compañero que ocasionalmente tiene mamá, o la compañera que ocasionalmente tiene mamá. ¿Qué daño puede hacer, qué tipo de trastorno puede generar en un niño el tener contacto, escuchar o ver a destiempo esos encuentros sexuales de los padres en esas casas en donde tal vez todo el mundo vive en la misma habitación? ¿Eso puede influir? Ese es el problema del hacinamiento, ese es el problema de la pobreza extrema, cuando se vive en condiciones infrahumanas donde no hay tipos de derechos de ningún tipo. Evidentemente que eso es un niño en edad en pequeña edad, desde la edad preescolar, vivir en lugares de hacinamiento no solamente escucha, ve a adultos teniendo relaciones sexuales o agrediéndose o insultándose o peleando, sino también que él es más propenso, es más vulnerable a ser tocado, porque a veces duermen 4 o 3 en una cama, el más grande con el más pequeño, con la más pequeña. Y en esa familia evidentemente es donde hay más abuso, más agresión sexual y donde hay más incesto, porque no hay límites claros, no hay fiscalización, y la niña duerme con el padre, duerme con el hermano mayor o con el tío. Entonces fíjate que esta niña que vivía en esa comunidad, 2 características principales. La mamá de la niña había sido embarazada también por debajo de los 16 años, de un adulto, ya después de 30 años. Entonces eso te explica cómo ella misma es el resultado psicosocial de la marginalidad y de la pobreza. Y vive en un sitio de alto riesgo social en las comunidades, donde los niños van al colmado y compran, que es propio de la vida rural en cualquier contexto de la República Dominicana. Entonces fíjate cómo esa niña que va a las 9, a las 8 de la noche a un colmado, aunque la conozcan, es más vulnerable a que los individuos desaprensivos que tienen trastorno disocial de la conducta, como estos muchachos, la acechan, la secuestran, la abusan, la agreden y la matan. Wow, es increíble. Todavía volver a escuchar da el dolor del primer Correcto, momento. sí. Y te quiero preguntar, las madres tienen el instinto de proteger. En ese caso, y en muchos otros, vemos como primeros ruidos de un muchacho que está teniendo conductas o inconductas sexuales, se dice, son protegidos por la mamá. ¿Cuál debe ser el manejo que le dé a una mamá un caso como este? Porque en pocas ocasiones veríamos que una mamá sea la que tenga el instinto de judicializar a su hijo. El problema es que si seguimos insistiendo, como he visto la justicia caerle solamente a esta mamá, seguimos revictimizando a la mujer. Pero me refiero a la mamá del agresor. Sí, la mamá del agresor, es decir, las primeras inconductas, cuando uno se da cuenta de cositas raras, ¿qué manejo debe dar? Pero fíjate que también tenemos que involucrar las consecuencias de los hombres dentro del fenómeno de quien abusó, agredió a la niña y la mataron, fueron hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué puede hacer una familia en el sector rural? Evidentemente que el papel de la familia es proteger. La familia es la que es el primer espacio
de construcción social que tiene que proteger, garantizar los derechos a los niños y las niñas. La familia no solamente provee los alimentos, el techo, la comida, la educación, la ropa, la vivienda. La familia tiene que también fomentar los valores, la fiscalización, el amor, la protección, el seguimiento, los afectos. Bueno, un sistema de carencia, como viven la mayoría de esas familias que viven en la marginalidad social, en la pobreza y exclusión que ellos no eligieron, que es producto de la misma falta de distribución de la riqueza de forma justa y equitativa. Esas familias pobres que han emigrado de la zona rural y se han ido a los cordones de miseria de las grandes metrópolis. Fíjate que hace 30 años nuestro país era eminentemente rural, la gente ha dejado el ruralismo y ha pasado a las ciudades, pero ha pasado en condiciones de inequidad social en las periferias. Pobre acceso a agua potable, no energía eléctrica, no escuela, no educación, no salud, no vivienda, no trabajo. Entonces eso ha generado que esa emigración sea negativa, no planificada. Y evidentemente todos esos niños y niñas que viven en esa condición son mucho más vulnerables a ser abusados, usados para el consumo de droga, para la prostitución infantil, para el abuso sexual, para las violaciones, la transgresión a las normas. Ahora, estos adolescentes que participaron, es lo que se está discutiendo, deben de ir al sistema carcelario. Y yo pienso que por las penalidades y por las horroridades que hicieron el crimen, aunque sean menores, la forma en que planifican y hacen esos acontecimientos, tienen que tener un nivel y aquí entran los psiquiatras y los psicólogos, para determinar el nivel de trastorno de la conducta que tengan, el nivel de patología, el abuso de sustancias, la capacidad para organizar los daños, que sí pueden juzgarse como adultos, y mayormente cuando hay reincidencia ya. Eso suena muy interesante. Y una cosa, porque vamos a profundizar más sobre esto. Si sentáramos un muchacho de estos a una evaluación de neurociencia, ¿qué encontramos? Mira, una pregunta muy importante, porque a mí me tocó una vez hablar con muchos de ellos en lo que era la Ciudad del Niño, que ahora es Mano Guayabo, que hay un centro de rehabilitación para los infractores de la ley. Y uno se encuentra todos esos indicadores que te dije ahorita. De familia disfuncional, abandono temprano en la escuela, delincuencia de edades tempranas, recurrencia en los actos, falta de arrepentimiento, poca capacidad discriminativa para sentir vergüenza o pedir perdón. Y uno se encuentra en estos muchachos que la mayoría tienen trastornos disociales de la conducta. Es decir, la gran mayoría van a terminar siendo psicópatas y muchos no rehabilitables. Lo que significa... ¿Se llega a una condición de no rehabilitable? Claro. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cuándo se determina o cómo se determina eso? Por ejemplo, cuando tú tienes un muchacho que tiene un historial de transgresión a las normas, de hacer daño, y no tiene involucramiento emocional, no tiene sentimiento, no tiene arrepentimiento, no pide perdón, y su nivel de espiritualidad en términos de sentir por el ser o sentir por los demás, el no hacer daño. Y tú ves como estos muchachos te dicen, sí, yo la abusaba, yo la maté. Y te lo dicen riéndose, te lo dicen frío, te lo dicen distante, como este que vimos hace un año que mató a las 3 niñas de este lado y las violó. ¿Te recuerdas? Cómo este individuo frío le dice al juez lo que hacía y por qué lo hizo. Son individuos que tienen un prontuario de transgresión que la mayoría de ellos no son rehabilitados. Lo que hacen es lo que hacen otros países, que lo permanecen en cárceles de alta seguridad, aunque le ponen programas de reinserción y de rehabilitación. Algunos podrán ir a programas de reinserción y rehabilitación, pero hay unos
que por su alta peligrosidad y por su alto contenido patológico van a tener que quedarse dentro del sistema carcelario. Y lo penoso de eso es que los programas tanto de menores en Rafael y en Santiago y este programa de rehabilitación y de reinserción, en la universalidad el tratamiento es homogéneo y entonces no hay la particularidad y todos están mezclados. Tú tienes el que mata, el que viola, el que usa droga, el que tiene trastorno bipolar, el que tiene trastorno límite de personalidad, el psicópata, el que tiene retardo mental. ¿Y cómo eso afecta a cualquier proyecto de regeneración? Lo afecta porque cuando tú tienes una población contaminada, donde diferentes patologías están, y aquel muchacho que lo que tiene son problemas conductuales y que no ha llegado a grandes contenidos patológicos, al tú tenerlo en ese aprendizaje social, es lo que aprende a ser más delincuente, porque no está en un pabellón diferente o con tratamientos diferentes o no tienes oportunidades para ser rehabilitado de forma diferente al demás contexto. Al tenerlo juntos, eso es un indicador más de alto riesgo en ellos mismos. La gente cuando ve que alguien lo envían a prisión dice, ok, bueno, mandaron al muchachito que es un menor a la cárcel, al centro penitenciario, pero uno no le cree necesariamente a un proyecto de regeneración porque ni siquiera lo conoce. ¿Cuál debería ser un correcto proyecto de regeneración? Lo primero es el programa que inclusive yo estuve participando en un programa de escribir, y lo escribí, todo el contexto de rehabilitación psicosocial, en un programa que tiene la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, que es una asistencia psicológica, jurídica, emocional, familiar a estos muchachos que están en el modelo en Mano Guayabo. Allí fuimos el equipo completo de la vicepresidencia. Yo tuve que participar en programas de rehabilitación y a la propia vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, que estaba muy afligida cuando ella tuvo que ir en varias ocasiones a participar con estos muchachos, ver cómo se le ayudaba. Y hicimos un indicador, un plan piloto de ver los indicadores de alto riesgo que tenían, los indicadores de factibilidad de programas de rehabilitación, y entonces nos dimos cuenta del problema de la sobrepoblación, el hacinamiento, se le estaban dando las clases dentro del modelo, alimentación y otras alternativas, pero tenían problemas de logística, donde no tenían programas de rehabilitación dependiendo de las patologías. ¿En qué consiste un programa de rehabilitación? ¿Charlas, terapia? ¿De qué se trata? No. Bueno, es multifactorial, es interdisciplinario, es enfocado uno a trabajar los problemas conductuales, los problemas familiares, los programas psicoemocionales, la educación para que no abandonen la escuela, mantenerlos dentro del sistema para que terminen la primaria, los programas técnicos, se les ayuda a barbería, sastrería, plomería, carpintería, una manera de que se puedan reinsertar a la labor productiva cuando salgan, y evidentemente como una trabajadora social hacía el levantamiento en las comunidades donde vive y trataba de que la familia integrásela dentro del sistema de rehabilitación. ¿Y todo eso lo hacen los centros penitenciarios de atención a adolescentes? Lo hacen. El problema que tenían de logística es que no tenían camioneta para ir a buscar a esa mamá y llevarla. El programa de los que tenían trastornos mentales. ¿Traen a la mamá de ellos ahí al centro para hacer en conjunto los trabajos? Domingos, y hacer las terapias de familia y las terapias sistémicas. Pero muchos de esos muchachos, mientras son adolescentes, de lo que menos quieren saber es de sus padres, porque están en una etapa de rebeldía natural. Ahí nos encontramos que más del 90% de ellos no tenían vínculos, afectividad, ni construcción de sentido de pertenencia con la figura primaria papá y mamá. Muchos se criaron sin padres. Y los otros eran hijos de madres adolescentes o de madres que lo tuvieron antes de los 18 años. Y que ellas, la mayoría, trabajan en casa de familia o trabajan en otro sitio, y el muchacho se crió en el sector o con una abuela o una tía o cuidándoles el manito. Es decir, ese apego, ese sentido de pertenencia,
esa construcción del amor y de la interiorización de la figura materna o de la figura paterna como crecimiento emocional está ausente en esos muchachos. Y eso da pena, escuchar eso y vivir esas cosas. Y por eso entonces hay que reconstruirle todo eso para trabajarle desde el punto de vista emocional con la carga de actitudes emocionales negativas que viven esos muchachos. Rabia, enojo crónico, frustración, resentimiento, odio, desesperanza, desesperanza aprendida, desmoralización con desesperanza. Es decir, construir eso en un programa de rehabilitación son muchos días, son muchas horas y son muchos meses. Para entonces llevarlo a programas colectivos sociales de compromiso en la comunidad, donde ellos puedan entender el no hacerle daño a terceros. Y ahí también entraba el componente espiritual. Son programas largos, muy bien enfocados, que muchos se rehabilitan y muchos están en los supermercados recogiendo, almacenando fundas, otros trabajan en empresas y vienen de estos programas de rehabilitación. Y muchos han pasado Infotec y se han hecho buenos técnicos. Diríamos que el programa ayuda. El programa lo que hay que ponerle más recursos. El programa hay que darle más logística y más apoyo. Pero funciona cuando de verdad se hace. José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra de cabecera. Yo estoy aquí escuchando embelesada. Yo muy bien, feliz. Y ojalá que nos podamos repartir. Tú uno y Pablo uno. Pues sí, eso quisiera yo, pero Pablo es celoso contigo. Pablo se pone con esta sección. Es que tenemos esta sección hace muchos años en ese vanileo. Tenemos un vínculo. Señores, hemos conversado sobre el muy conflictivo tema de adolescentes ahora delinquiendo. Gracias, José Miguel. Gracias. Buen fin de semana. Vamos a dar una pausa. Buen fin de semana, sí.